Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen semanalmente al repaso de la lección. Muchas gracias a todos los que se suscriben al canal, a todos los que escuchan estos audios. Gracias a mis hermanos de iglesia que con detenimiento y cariño escuchan este material para conocer un poco más acerca de lo que trata la lección y también compartir con otras personas. Gracias por suscribirte, gracias por darle un like para que este material pueda llegar a muchas más personas. Es un privilegio para mí poder hacer este trabajo. Soy el pastor Evelio Miranda y para mí es un placer transmitir estos mensajes a mis iglesias y a todo aquel que le gustaría unirse y compartir este material. Vamos a la lección de la escuela sabática para el sábado 3 de junio del 2023. Los engaños finales de Satanás. Ese es el título. Los engaños finales de Satanás. El versículo para memorizar, San Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos significa apártalos, Señor, solo para ti. Santificación significa apartar a una persona para Dios. Apártalo, Señor, de este mundo, de tiniebla, de engaño, de maldad, de mentira. Apártalo en la verdad. Apártalos del relativismo. Apártalo para que no crean todo viento de doctrina, ni todo lo que salga en YouTube. Ahí lo crean. No, que vayan a tu palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y aquí tenemos un absoluto. Tu palabra, la palabra de Dios es verdad. Toda la escritura es verdad. Y el enemigo va a trabajar en base a representar falsamente el carácter de Dios. Y hará señales, prodigios, milagros mentirosos. Y hará todo cuanto esté a su alcance para destruir la fe de aún los escogidos de Dios. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellas personas que han decidido voluntariamente entregar la vida a Jesús, seguir al Cordero por donde quiera que va, seguir sus pisadas, obedecerlo, rendirse ante sus pies y reconocer que solamente hay salvación en la muerte sustituta y vicaria de Jesús en una cruz. Toda persona que acepte la muerte de Jesús en una cruz y acepta que su ley es vigente y es eterna, que no cambia, que no muta, que es para siempre, entonces esa persona pertenece al pueblo de Dios. Esos son los escogidos de Dios. El enemigo hará lo posible por aún destruirnos, pero no lo logrará. ¿Por qué razón? Porque el Señor está con nosotros. Porque su Santo Espíritu está con nosotros. Porque tenemos la palabra profética más segura. Porque tenemos la palabra de Dios. Y tenemos este mensaje triangélico, el mensaje de los tres ángeles, como un antídoto contra cualquier tipo de engaño. En primer lugar, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y si hizo los cielos y la tierra, hizo todo, los 7 días de la semana, incluyendo el sábado, el día de Dios. Adoren al Creador, adoren al único que merece adoración. El segundo mensaje dice, ha caído Babilonia. Cayó la mentira, el engaño, el error. Los engaños se reciclan, se repiten. De generación en generación. Siguen siendo engaños. Nosotros tenemos la verdad, la palabra de Dios. Y no tenemos que ser engañados, porque Babilonia, la mentira, la confusión, ya ha caído. Y el tercer mensaje del ángel dice, si alguno está decidido a adorar a un poder político religioso que se posesiona y usurpa el lugar de Dios y quiere hacer las cosas contrarias a los mandamientos de Dios, y esas personas van a sufrir. Van a sufrir las consecuencias de vivir separado de Dios para siempre. Por lo tanto, el mensaje es claro. Y nadie tiene necesidad de vivir engañado ni ser atrapado por los engaños de Satanás. Esta semana vamos a estudiar algunos de estos engaños, pero sobre todo vamos a estudiar lo importante que es aferrarse a la Biblia, a la palabra de Dios, hacer de ella la consejera, la amiga, el libro por excelencia, el libro por cabecera, estudiar la Biblia, profundizar, investigar y hacer de eso el gran tesoro para mantenernos totalmente preservados de los engaños finales. Vamos a la parte del domingo, el título, el camino que al hombre le parece derecho. En el fin del tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, cerca ya de la venida de Jesús,
se levantarán falsos cristos, falsos mesías, personas falsas engañando a otros diciendo que vienen de parte de Dios. Dice que se levantarán falsos profetas, personas que dicen hablar de parte de Dios, cuando realmente no tienen ningún mensaje de parte de Dios. Personas que proclaman sus ideas, sus opiniones, sus gustos, sus enseñanzas, su manera de pensar, pero que no son palabra de Dios. Dice, en este tiempo del fin se levantarán mucha gente de este tipo. Dice, y harán prodigios, señales, hablarán muy bonito, tendrán miles y miles y millones de seguidores en las redes sociales. Dice, pero ellos intentarán, a través de la obra del enemigo de Dios, engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios. El pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va. El pueblo que reconoce que la salvación es solamente por la gracia y la muerte de Jesús en una cruz. El pueblo que reconoce que la ley de Dios es eterna, que no cambia, que su palabra es para siempre. A todas las personas que conformen el pueblo de Dios, el enemigo se levantará contra ellos para tratar de engañarlos, seducirlos y apartarlos de la verdad. Y es por eso que el versículo de este día, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No solamente falsos profetas, no solamente falsos cristos, sino tenemos que cuidarnos hasta de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque Jeremías 17:9 y Romanos 3, del 9 al 18, dice claro que todos somos pecadores, que todos estamos corrompidos, que no podemos creer a nuestros impulsos, a nuestros sentimientos, a nuestras ideas, a nuestras maneras de pensar. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Porque cuando se permite que el impulso, la emoción, controlen el juicio, se corre el riesgo de avanzar con demasiada velocidad, aun cuando se viaje por un camino correcto. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. El que viaja excesivamente rápido encontrará que esto es peligroso en más de un sentido. Y puede ser que no transcurra mucho tiempo hasta que se salga del camino correcto para introducirse en una senda equivocada. El camino del cristiano no es velocidad. El camino del cristiano es resistencia con la vista puesta en Jesús. Ni una sola vez deberíamos de permitirnos seguir los sentimientos y que sean los sentimientos los que nos dominen. Hay muchas personas que suponen que una emoción o un rapto de sentimiento constituyen evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Mucho cuidado, porque la única evidencia de la verdad y de la presencia del Espíritu Santo es a través de su palabra. Dios no le ha dado al hombre la libertad de apartarse de su palabra. El Señor lo declaró ahí en Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros conformamos el pueblo de Israel espiritual. Los que creemos en el Cordero, en la muerte del Cordero, y creemos en la vigencia de su ley. Y él dice, no haréis cada uno lo que les parece. Deuteronomio 12:8. No hagan cada uno lo que les parece. Guárdense, obedezcan y escuchen todas las palabras que yo les mando. La única seguridad que tenemos es la palabra de Dios. Seguirla, entenderla de forma correcta, obedecerla y guiarnos por ella. Ese es el camino. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero la Biblia nos traza un camino, que es el camino de la vida. Vamos a la parte del lunes, el título, La vieja mentira de la inmortalidad. Y aquí nos presenta la lección dos pasajes, Apocalipsis 16:13 y 14, que dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El otro versículo lo encontramos
en Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 23 del capítulo 18. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Estas expresiones que aparecen en el Apocalipsis, habitación de demonios o espíritus de demonios, hechicerías, tienen que ver con todos los engaños que ha producido el enemigo. Y entre uno de estos engaños que hace alusión al espiritismo, a la hechicería, y esto tiene que ver con la consulta a los muertos, porque hay una antigua creencia, falsa creencia, que viene desde el Edén, la idea de que el alma es inmortal. Y esta doctrina es casi una doctrina cristiana básica. La mayoría del cristianismo cree en esta doctrina. La mayoría cree que el alma es inmortal, que la persona no muere. Muere su cuerpo, pero su espíritu es eterno. Uno de los pilares del engaño de Babilonia que encontramos aquí en el capítulo 18 y que leímos en el capítulo 16 es la falsa concepción de la muerte sobre la idea de la inmortalidad del alma. Y esto prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo, la hechicería, el poder conversar con personas del más allá, el poder conversar con gente que ya no está en este mundo, dicen por ahí, que están en otros mundos. No, absolutamente no. En ninguna parte enseña la Biblia, la palabra de Dios, que el hombre es inmortal. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ese único es Dios, el inmortal. La palabra de Dios, debidamente comprendida y explicada, es una salvaguardia, una protección. ¿Sobre qué? Sobre el espiritismo, estos espíritus en forma de rana que menciona allí Apocalipsis 16. Uno de estos espíritus es el espiritismo, la hechicería, el engaño satánico de decir podemos comunicarnos, podemos conversar, podemos hablar con personas que continúan vivas, que están en otros lugares, están en otras esferas, están en otros estados, pero siguen con vida, porque el alma, la persona es inmortal, y esto es una mentira, esto es un engaño. La teoría de un infierno que arde eternamente, que se predica incluso de los púlpitos y presentada constantemente a las personas, representa una injusticia para el carácter de benevolencia de Dios. Es una gran mentira. Y esa ha sido la vieja mentira del enemigo. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Porque el ser humano es mortal. Nosotros creemos en una resurrección cuando Jesús venga por segunda vez. Pero creemos que cuando la persona muere, muerta está. No va a ningún lado, no está en ningún lado, no está, no existe. Del polvo eres y al polvo volverás. Vamos a la parte del martes, el título, Babilonia, el centro del culto al sol. La adoración al sol ya se veía desde Egipto, Asiria, Persia y por supuesto Babilonia. Es una creencia bien antigua. En el Apocalipsis 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia, una era de acomodar la palabra de Dios a las costumbres contrarias a la palabra de Dios. La conversión superficial del emperador Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía
una fuerte afinidad con la adoración al sol. Constantino también aprobó la primera ley dominical, del domingo como día de reposo, el primer día de la semana como día de reposo. Este edicto declaraba que en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en la ciudad descansen y que todos los talleres se cierren. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente y en la población romana. Aquí comenzó todo. Aquí está la génesis de la adoración a un día falso de reposo. En el siglo IV, con el emperador Constantino, cuando él declara el día de la adoración al dios Sol. Ahora, es interesante cómo el enemigo, hasta nuestros días, incluso dentro de las filas del cristianismo, continúa con esta misma enseñanza de la adoración al astro sol en la forma de adoración en un día falso, el domingo como día de reposo. Y ahora los protestantes insisten en que esto no es por la adoración al sol, sino porque es la resurrección de Cristo el día domingo es lo que le da origen al reposo, al día de reposo del cristianismo. Esto es una falsedad. No hay evidencia bíblica para esto. No tenemos un solo texto en la Biblia que avale, que respalde que el domingo es un día de reposo, un día de descanso, es un día apartado para Dios. Ni Cristo ni los apóstoles le dieron el honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tiene sus orígenes en el misterio de la iniquidad, que ya en los días de Pablo ya había comenzado. ¿Cuándo? En la adoración al dios Sol. Ese astro celeste, creación de Dios, jamás se puede convertir en algo que los seres humanos deban adorar. Aquí comienza todo, de tiempo antiguo. Y ahora se dice dentro de la cristiandad, pues adoremos el domingo, el día del sol. Y no lo hacemos por esa causa, sino que lo hacemos porque Jesús resucitó el día domingo. ¡Qué falsedad! ¡Qué engaño! ¿Cómo el hombre se inventa cosas en su cabeza? Lo peor de todo es que las predica, la pregona como verdad, cuando realmente no lo es. El día de reposo, el día que hizo, que creó Dios, fue el sábado. Sábado, el séptimo día de la semana. El domingo, Él creó la luz. Pero el sábado, Él creó tiempo para un encuentro especial con sus criaturas. Vamos a la lección del miércoles. El título, un llamado fiel. Querido hermano y hermana que me escuchas, tú y yo somos llamados para cumplir una misión sumamente importante y es predicar, proclamar la verdad de la palabra de Dios. Dios está llamando a un pueblo para volverse fiel a su palabra. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición. Es la palabra la que tiene que guiarnos en esta hora crítica de la historia de la humanidad. Y Dios está llamando a personas que conformen su pueblo para que seamos fiel a su palabra, que prediquemos su palabra, que prediquemos la verdad de su palabra. Ezequiel 20 es un llamado que hace Dios al pueblo de Israel para que abandone las prácticas idólatras y adore solamente al Creador. Que no adore más a los dioses falsos, que no adore más a un día falso, que adore solamente a Dios en su día, en el día que Él diseñó, especial, para un encuentro de adoración especial. Este es el tiempo presente, hermanos, que usted y yo tenemos para ser fiel a Dios. Y la labor que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo,
predicando la verdad de la palabra de Dios, será recompensado. El maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos, lo que más importa a Dios. Él aprecia sobre todo la bondad y la fidelidad. Allí le preguntaron a los discípulos, ¿qué van a hacer? Y los discípulos dijeron, es menester, es necesario, es importante, es medular para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios quiere un pueblo fiel. Dios anhela personas que sean fieles a su palabra. No personas que anden discutiendo y debatiendo temas que no tienen nada que ver con la salvación, sino personas que estén dispuestas a vivir la verdad de su palabra. Ser fiel a Dios. Esa es nuestra misión como pueblo del Señor. Vamos a la parte del jueves. El título, Gracia para la obediencia. Suficiencia divina para la incapacidad humana. Completar la tarea que la parte humana no puede hacer. Dios es el único que nos puede ayudar a mantenernos firmes y fieles y a ser obedientes a su palabra. Somos seres débiles y tenemos que reconocerlo. Somos frágiles, vacilantes y pecaminosos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero mediante la fe, la confianza en el Señor, cuando aceptamos a Cristo, entendemos que su gracia limpia, nos quita todo nuestro pasado, todo nuestro pecado y fortalece nuestro presente. Él nos da la fuerza para seguirlo, para obedecerlo. Él nos da la gracia para ser enviados a cumplir su misión. Él nos ofrece su gracia que nos habilita para ser obedientes en humildad. Los que han recibido a Cristo deben de revelar en el hogar lo que la gracia de Cristo ha hecho a su favor. A todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Querido hermano, un hogar piadoso, humilde, misericordioso, bondadoso, una familia unida, cariñosa, compartidora, abnegada. Una familia bien dirigida constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Es un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver una influencia en la obra que ejerce la familia que afecta a los hijos. Si los hogares de los que decimos ser cristianos tuviesen un debido molde religioso, de cristianismo auténtico, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Seríamos ciertamente la luz del mundo. Los adventistas del séptimo día estamos llamados a ser obedientes a Dios, en guardar el día de reposo, abandonar todo tipo de intentos humanos egocentristas, de obediencia, de decir yo lo alcancé, yo lo logré, yo me estoy portando mejor que ayer. Cuidado, cuidado. Llenar y llevar una vida piadosa por medio de la fe en la gracia de Cristo, que nos libera
de la condenación y el dominio del pecado. Y así como la fidelidad de Israel a la ley, también nosotros vamos a poder dar un testimonio poderoso a toda la humanidad. Nuestra fidelidad, nuestra obediencia puede ser un testimonio para ayudar a mucha gente a salir del engaño, de la confusión y de la mentira. No es decir con la boca, tengo la verdad, predico la verdad. Es vivir la verdad. Es compartir con el testimonio la verdad. Es dejar que Jesucristo viva en mí y que la gente pueda ver que hay algo diferente que solo se logra por la gracia, por la misericordia de nuestro amante Salvador. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de nuestra lección. Existen dos grandes errores fundamentales, dos grandes engaños del enemigo de Dios que tienen cautivado a la gran mayoría de la humanidad. El primero, el alma es inmortal, el ser humano no muere. Cambia de estado, cambia de lugar, el espíritu va a otro lugar, pero el ser humano no muere. Esto es un engaño y es la base y el fundamento del espiritismo, de la hechicería, del mundo de los demonios, del mundo de Satanás. Y esto es terrible. El segundo y gran engaño es el domingo como día de adoración, la santificación del día domingo. Esto es una mentira, esto es un engaño. Y poner como excusa, argumento o pretexto la resurrección de Jesús para cambiar el día domingo por el sábado, esto es peor. Hace más desagradable este engaño. Porque Jesús resucitó el domingo, pero descansó en una tumba en el día sábado. El sábado es el día creado por Dios. Y es el día que adoraremos a Dios por toda la eternidad. Porque así como la ley de Dios es eterna, el sábado es eterno. Cada semana hay un sábado, hay un periodo de 24 horas creado por Dios para un encuentro personal con sus criaturas. Por lo tanto, mi querido hermano, tú y yo estamos llamados a ser fieles, a apartarnos solo para la palabra de Dios, santifícalos en la verdad. Tú y yo estamos llamados a predicar toda la verdad de la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios. Estamos llamados a decirle al mundo, el día de reposo es el Shabbat, es el sábado. Lo fue, lo es y lo será para siempre. Tú y yo estamos llamados para decirle al mundo que el ser humano es mortal, que las personas mueren y la muerte es una realidad, es una verdad. Significa inconsciencia e inactividad. El no existir. Eso es lo que significa la muerte. Del polvo somos y al polvo volveremos. Nosotros sí creemos en la resurrección. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador y Señor, reconociendo que su ley es eterna y para siempre, esas personas volverán a la vida, porque Jesús es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que continuemos fieles, formando parte del pueblo que mira a Jesús, que pone sus ojos en Jesús y que predica toda la verdad de su palabra en un mundo lleno de engaños por el enemigo de Dios. Que Dios te guarde, que pases un día, una jornada muy feliz
Y si estás atravesando algún problema, recuerda que tu problema es muy pequeño comparado con el Dios tan grande, y lo que hoy parece una tormenta no posible de resolver, Jesucristo va a traer paz, felicidad, calma a tu corazón, y tu problema desaparecerá para siempre. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.